Buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un placer este encuentro, sobre todo compartir después, ¿no?, de un tiempo tan duro como hemos vivido todos en estos tiempos del COVID que corren y poder, después de 1 año y medio, casi 2 años, juntarnos y reencontrarnos y celebrar la industria del audiovisual en este marco inigualable como es el Festival de San Sebastián y poder ponernos caras. Así que eso, lo primero. El encuentro de hoy va a tener una primera parte que tanto Pedro, bueno, a Pedro le conocéis muchos, es el director del área audiovisual de CREA SGR. Ahora os va a contar él quiénes son, qué hacen y os vamos a comentar lo que hacemos las dos instituciones juntas. Y como decía, hay una parte más corporativa y luego una parte más de lo que es la industria en sí. Y luego también creo que lo interesante es lanzaros a vosotros la palabra y que aprovechéis que estamos aquí y nos hagáis tantas dudas como tengáis, tantas preguntas. Y es más o menos como de 12 a 1 y luego a partir de la 1, de 1 a 2, arriba en el restaurante Nineu, según salís a mano derecha, hay un cóctel organizado para que de una manera más informal sigamos hablando y nos alarguemos lo que podamos. Entonces, os cuento, yo soy María Coronado, soy la responsable del área de cultura en Triodos Bank, donde la parte de la industria audiovisual tiene mucho peso. Y tengo también el placer de que hoy me acompañan bastantes compañeros y compañeras de Triodos, además a quienes no he visto en mucho tiempo por el teletrabajo, el confinamiento, etcétera. Daniel María, que está ahí sentado, él es trabaja en la oficina de Cataluña y es el responsable de cultura y audiovisual en Cataluña. Y también están por aquí mis compañeros de la oficina de Bilbao, de la oficina de Pamplona y también del área de análisis. Así que si hay diferentes preguntas que yo no puedo responder, seguro que alguno de mis compañeros os pueden responder. Y Pedro viene él en representación, pero él vale por 10. Así que... Bueno, por poner un poco en el contexto general, Triodos Bank es un banco europeo. Es un banco que se constituye en los Países Bajos en 1980 y actualmente tiene sucursales en los Países Bajos, en Holanda, aparte de Head Office, en Alemania, en Bélgica, en el Reino Unido es una filial desde el Brexit y en España desde el 2004 está presente también. El modelo de negocio que desarrollamos es el de banca ética y banca transparente. Y como suelo decir en este tipo de eventos, no son palabras greenwashing, sino que en realidad es la base de la fundación del banco y son mensajes que ahora pues están muy de moda, pero que realmente desde los años 60 ya se venían trabajando por los que fueron los fundadores del banco. Buscamos el equilibrio entre la rentabilidad económica, la rentabilidad social y la rentabilidad medioambiental. Por la parte de transparencia es muy fácil, el 100% de los proyectos que financiamos se publican en nuestra web. De esa manera los clientes de ahorro saben en todo momento en qué proyectos se están destinando sus ahorros. Y luego por la parte de ética, bueno, aparte de muchas medidas que tiene la empresa, pero por simplificar un poco, financiamos tres sectores que son el medioambiental, el social y el cultural. Consideramos que son tres sectores que... ¿Me puedes? Sí. Vale. Consideramos que son tres sectores que tienen un impacto positivo en la sociedad y es por eso que nos centramos en ellos. No voy a hablar ahora del área de medio ambiente y de social porque no viene al caso. Por la parte de cultura estamos presentes en lo que son las industrias culturales, editorial, musical y por supuesto la industria audiovisual. Al final, un momento, perdón,
que voy siguiendo aquí en paralelo. Al final somos un banco pequeño, somos un banco de nicho y de la especialización hacemos nuestra ventaja competitiva. Y es por ese motivo que estamos aquí, porque empezamos a financiar el sector audiovisual en 2012 y desde entonces, pues bueno, ya en febrero harán 10 años que empezamos y bueno, es un recorrido que ha ido pasito a pasito, pero donde hemos ido conociéndoos más. Yo siempre digo que nosotros vamos creciendo y dando mejor servicio a raíz siempre de todas las preguntas, los retos que nos ponéis encima de la mesa. El sector audiovisual es un sector súper cambiante y dinámico y la verdad que muy motivante. No hay dos operaciones iguales y es muy difícil aburrirse. Por daros algunas cifras, lo estáis viendo en la pantalla. El grupo Triodos, a nivel de grupo, gestiona más de 20.250 millones de euros en activo, con un impacto positivo en 72 países. Lo de los 72 países es porque la parte de banca, como decía, está representada en los países que he mencionado, pero luego también hay una parte de inversión que está presente en muchos países de Latinoamérica, de África, etcétera, etcétera. Triodos Bank forma parte de la Global Alliance for Banking on Values, que es una alianza mundial de banca ética. En Europa tenemos 728.000 euros y la financiación, son cifras globales, de agricultura, alimentación, tiene un valor equivalente a 33 millones de raciones de comidas en España, ¿no? Esto es por ver un poco diferentes impactos que tienen los diferentes tipos de financiación, ¿no? Y a nivel europeo, lo que es la parte, digamos, cómo se mide la parte de impacto de espectadores que ha habido, pues ya sea en cines, aquí también está contabilizado toda la parte de artes escénicas y tal, equivale a 8,4 millones de visitantes, ¿no? Esto, insisto, que son cifras a nivel grupo. Esto era en relación a lo que decía antes, las áreas que contaba que estamos involucrados. Y sí, en todo este tiempo la parte audiovisual ha ganado mucho peso en nuestra actividad, en nuestro balance, en nuestra estrategia también, porque sois un sector que está creciendo mucho ahora mismo. Como sabéis, se habla del boom del audiovisual en España. Pero no solamente en España, por ejemplo, por daros también una visión general a nivel de Triodos Grupo en otros países, están digamos, desarrollando la línea de negocio a la industria audiovisual como parte de estrategia de las diferentes áreas de negocio que tienen. En Holanda hace un mes y medio, han contratado a una persona especializada en desarrollar toda la parte audiovisual. En Bélgica también hay un equipo especialista. Y esto tiene que ver con ese compromiso por el tipo de banco que tenemos con la cultura y en este caso con el audiovisual. Pedro lo sabe bien. A las duras y a las maduras, y esto es algo que luego contaremos, nos une. Somos dos instituciones que estamos en el sector y, como decía, las duras y las maduras tenemos que seguir. No es coyuntural de pronto el decir, bueno, parece que es un buen momento, vamos a financiar el audiovisual. Bueno, pues cuando es un buen momento lo financiamos y cuando no es tan buen momento también lo financiamos porque forma parte de nuestro core business. Y no podemos de pronto decir, oye, es un sector que no nos interesa, nos cambiamos. Y por ahora, Pedro, te paso la palabra. Hola. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Como dice María, pues han sido 2 años muy complicados en lo que tanto ambas sociedades, tanto Triodos como nosotros, hemos tratado de apoyar a la industria. En esto, sobre todo, nosotros empezamos en el 2005. Es cierto que vosotros empezasteis en el 2012 y bueno, desde ahí, como cualquier matrimonio, hemos tenido nuestros rifirrafes, pero
realmente hemos apostado duro por la cultura, porque no solamente hay que entender cuando hay grandes producciones, que son las bonitas, donde está una Antena 3, un Telecinco. Lo complicado es apoyar a la gente que empieza, y en eso somos dos entidades que, hombre, siempre en algunos casos nos hemos podido cometer errores, no haber entrado en alguna operación, pero es cierto que hemos apoyado a la gente que empezaba, ¿no? Entonces, siempre lo decimos, para poder hacer a los pequeños también necesitamos a los grandes, porque al fin y al cabo esto se retroalimenta, ¿no? Y al final, en lo que afecta a Crea SGR, somos la única SGR nacional que trabaja para un sector, y es el mundo de la cultura. Y eso no lo tiene ningún otro sector. Entonces, yo siempre os invito a que, bueno, siempre os acerquéis, veáis lo que hacemos y que nos aprovechéis, porque para eso estamos, ¿vale? Entonces, bueno, aunque muchos de los que estáis aquí hemos hecho operaciones ya juntos, pero hay gente que a lo mejor no conoce exactamente lo que es Crea SGR, pues Crea SGR es una entidad financiera, ¿vale? Es importante, somos un poco como Triodos, es decir, estamos supervisados por el Banco de España, y no tenemos ánimo de lucro, pero somos entidad financiera. Lo digo porque mucha gente que se acerca a nosotros piensa que somos un fondo, que somos una ONG, que subvencionamos. No, somos una entidad financiera que lo único que hacemos es avalar los préstamos que dan los bancos, ¿vale? Importante lo que os comentaba, es una entidad creada en el año 2005 y principalmente es por iniciativa de los productores a través de GEDA. GEDA ya en el año 2005 siempre había tenido una queja recurrente por parte de los productores de que se avalaban con garantías personales, hipotecaban casas y demás. Y la idea es crear una sociedad que pueda analizar proyectos y, si creemos en su viabilidad, avalarlos ante las entidades financieras para que puedan salir adelante. En ese viaje, GEDA involucró al Ministerio de Cultura a través del ICAM, y desde el 2005, pues poco a poco hemos ido avanzando hasta tal punto de también cubrir todo el ámbito de la cultura, ¿vale? No solamente hacemos audiovisual en lo que se puede uno referir a cine y televisión, que lo hacemos prácticamente el 80%, 90% de nuestra actividad de Crea SGR se lo lleva el cine y la televisión, pero de 5 años para acá pues estamos muy involucrados y sobre todo muy de la mano de Triodos en esas áreas, todo lo que es teatro, música, librerías, hasta el mundo taurino. Supongo que no habrá taurinos, pero el mundo taurino es también de la cultura, y este año por el tema COVID pues hemos apoyado también al mundo taurino porque, bueno, está dentro de lo que es la cultura, ¿no? Pero es cierto que el 90% prácticamente se va para todo el tema del audiovisual. ¿Qué es lo que hacemos? Pues principalmente avalar operaciones de préstamo que conceden las entidades financieras. Muchos preguntarán, pero por ejemplo, si tengo un contrato con Telecinco o con Netflix, ¿por qué necesitamos aval? Siempre pongo el mismo caso, sobre todo en el caso de producción ahora mismo que hay de cine. Prácticamente, para que entendáis un poco las entidades financieras, lo que miramos con respecto a lo que podría ser otro tipo de inversión, las AIEs nacen sin balance. Vosotros sabéis que una AIE simplemente no necesita ni capital, montas una AIE, pero tú necesitas casi 3 millones para montar una producción. Hoy en día los departamentos de riesgos de cualquier entidad financiera, Triodos eso lo tiene totalmente asumido, pero no os digo ya un Bankia, un Caixa, un BBVA, un Santander. Siguen el modelo tradicional, balances, impuesto de sociedades, esa es vuestra carta de presentación, os guste o no. El proyecto está muy bien. Para nosotros lo que es proyecto, para ellos es secundario, ¿no? Para nosotros es lo prioritario. Entonces, una entidad financiera que presenta una financiación, una productora que presenta una IE para una financiación de 3 millones, automáticamente para los departamentos de riesgos es muy complicado analizar una sociedad que no tiene balance ni tiene números, por mucho que haya productoras detrás, ¿vale? Entonces, ese tipo de casuística hace que tenga más sentido nosotros, porque para los bancos avalar 3 millones a una sociedad que es nada, de ahí piden garantías, pero por ejemplo, existe ahora el nuevo modelo con todas las plataformas, tenemos Netflix, tenemos Amazon, son entidades, son plataformas que pagan casi a 3-4 años vista, ¿vale? Todo lo que es muy bonito, que es Netflix o Amazon, pero por ejemplo Netflix se financia en el mercado americano, y siempre, yo no me atrevo a decir que no puede pasar en un futuro, porque después de los 2 años que llevamos, pues es complicado prever qué puede pasar dentro de 4 años, pero para una entidad financiera, un Netflix, más de un año es financiación a largo plazo. Por lo tanto, todo lo que sea que vaya con una garantía adicional, les facilita mucho a las entidades financieras, ¿vale?
Y luego son préstamos asociados a un proyecto. Como os decía, nosotros prácticamente, si por tema de Banco de España necesitamos pedir estados contables, escrituras, lógicamente, impuestos que pagan, eso por supuesto, pero donde entramos a valorar realmente la viabilidad del proyecto es mediante la viabilidad del proyecto, ¿no? Lo que pide Crea SGR cuando alguien se acerca es principalmente el proyecto. Pues presupuesto, plan de financiación, qué es lo que tienes cerrado, qué no. Y principalmente lo que se nos pide en muchos casos, las entidades financieras, pues anticipar, pues por ejemplo, el 30% del ICA es una de las cosas que se pide. ¿Por qué? Porque paga prácticamente a 2 años, después de auditoría y demás. Todo el tema incentivo fiscal. Crea SGR abrió un producto hace ya 5 años, cuando empezaban, de adelantar el dinero de los inversores, ¿vale? Eso que parece muy fácil, significa que, por ejemplo, una producción que arranca en febrero y el inversor va a entrar en diciembre, Crea SGR está avalando los préstamos que va a meter el inversor en diciembre, pero con una casuística muy importante, que no sabemos quién va a ser el inversor. Si todo el mundo supiéramos que es Amancio Ortega, pues habría los bancos cogerían el contrato a Amancio Ortega como inversor y lo descontarían. Nosotros lo que hacemos a todos los estructuradores es decir, no me digas quién va a invertir, porque normalmente hasta septiembre, octubre son fechas donde los que se dedican a invertir no saben qué resultados van a tener para poderlo meter en las películas. Entonces nosotros lo que hacemos con los estructuradores, con los que tenemos convenios, que son bastantes y de todas las zonas, es simplemente eso, decir, bueno, no os preocupéis, no me digas quién va a ser, y luego llegado septiembre, octubre, cuando tengamos todo más claro, pues ya direccionamos cómo hay que cancelar las operaciones, que si queréis luego más adelante os contamos un poco cómo funciona. Nuevamente, el proceso que solemos hacer, pues ha habido un poco de todo. En la época de la crisis financiera, a partir del 2008, como la banca estaba tan cerrada, pues prácticamente todos los productores venían a nosotros. ¿Por qué? Porque éramos los que teníamos un poco la llave con todas las entidades financieras de abrir la llave de la financiación. Hoy en día pues hay un poco de todo, hay gente por lo típico, cuando uno quiere que tiene un proyecto que no quiere el coste de Crea SGR, pues bueno, tenemos un coste que luego entraremos más adelante, pues procura tocar a todos los bancos con los que trabaja y bueno, pues con Triodos hemos llegado a un tente cordial en el sentido de que hay parte de la financiación que es más complicada, avalamos, el resto muchas veces entran ellos sin nuestro aval. Pero no, lo normal es que el productor venga a nosotros o venga a un banco, el banco bien se pone en contacto con nosotros, oye, tenemos un proyecto común y demás. Y muchas veces, pues entre María y yo, cuando tenemos ya proyectos que van muy de la mano de Triodos, pues ya establecemos, oye, yo voy a entrar en esta parte, en esta parte, en esta parte, y María por su lado pues monta la financiación del resto de la financiación de la película. Por lo tanto, está muy bien porque al final el productor lo bueno que tiene es que entre las dos entidades conseguimos que se lleve toda la financiación global. Con eso que hacemos, minimizar riesgos de que siempre tengas que ir a un banco, a otro, me falta esto, tengo que descontar esto. Y bueno, ese es un modelo que en su día hablamos, de un poco también basado en lo que son los modelos franceses, de financiar un poco lo que es toda la obra y así evitamos sustos de que haya parte de la financiación que se quede en algún momento de la producción colgada, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco a gusto del consumidor, o sea, si hay gente que se siente cómodo viniendo primero a la SGR y lo típico, muchas veces dice, oye, mira, ya lo he visto con Triodos, vamos a montarla ahí, quiero descontar esto, pues nosotros iniciamos el procedimiento. El procedimiento es bastante sencillo, bueno, pedimos lo que pide cualquier entidad financiera, una solicitud, luego se le pide pues a nivel de la empresa pues escrituras, impuesto de sociedades, IVAs, 347 y luego sí que se le pide una información detallada del proyecto, principalmente un breve dossier, plan de financiación, presupuesto y contratos que soportan la financiación, así como un cash flow. A partir de ahí empezamos el estudio de la operación. Normalmente creo que tardamos en torno a 2 semanas, si está todo. Es cierto que últimamente hay demasiado volumen de operaciones y a lo mejor nos estamos retrasando en algunos casos, pero lo normal son 2 semanas y firmando 3. Más prácticamente vamos muy de la línea, entonces en este caso con Triodos, en el momento que ya las tenemos, hay veces que las tienen incluso ellos antes aprobadas que nosotros, pero vamos muy en la línea, ¿no? Entonces, ese es un poco los procedimientos. Todo esto se hace notarialmente, vamos a un banco, vamos al notario, se firma todas las pólizas notarialmente, en el mismo momento de la firma se firma la de Triodos y la nuestra, y el mismo día se lleva el productor el dinero. En cuanto a los costes, bueno, son un poco genéricos, bueno, no genéricos. A nivel bancario he puesto un poco un rango, porque depende también las operaciones. A nivel de Crea SGR actualmente tenemos 0,5 de estudio, pero está subvencionado por el Ministerio de Cultura. Más adelante hablaremos un poco de lo que supuso la aportación del Ministerio de Cultura en la SGR el año pasado.
El 0,5 está subvencionado porque nos dio una partida a la SGR de subvención de costes y lo aplicamos a todos los productores que canalizamos. Y luego tenemos 1% de comisión de aval sobre el riesgo vivo. Es decir, si una operación dura 3 años, cada año tiene que pagar el 1% sobre el riesgo vivo que tiene la operación. Y luego, para poder recibir nuestro aval, os hacéis socios de CREA SGR. Nunca se os pide que os hagáis socios antes de, si no lo sois ya, nunca se os pide que os hagáis socio para estudiar una operación, se estudia independientemente. Y tenemos la cuota de socio más bajo de todas las SGR, es un 0,5% de comisión de cuotas sociales. Esas cuotas sociales se os devuelve cuando se cancela el aval, ¿vale? Por lo tanto, no es coste. Realmente, el coste en estos años, ha habido años que no han sido estos, pero ahora mismo es un 1%, ¿vale? Porque el 0,5 está subvencionado, el 1 sí, el de la comisión anual del aval, y las cuotas sociales es como el que compra acciones de Telefónica, las compras, las tiene inmovilizadas y cuando se devuelve, se cancela el aval, se devuelve. Y luego con los bancos pues hay un poco de todo. Lo normal es que sea un 0,5 de apertura, dependiendo a veces el producto o el importe. Y luego los tipos de interés pues podemos estar del 1,25 al 2, he puesto ahí 2, pero raro es que lleguemos al 2. O sea, normalmente llegamos al 1,5, ¿vale? Eso es principalmente, en esencia, más o menos lo que tenemos con Triodos. Es eso, entre el 0,5 de apertura y 1,25, 1,5. Y en principio, hasta aquí la parte nuestra. Pues por meternos un poco más en lo que es el sector y para darnos una visión general, el tipo de operaciones que hacemos, estamos presentes en toda la cadena de valor, financiamos a las productoras, que sois una parte muy importante, pero también a las distribuidoras, también exhibidores, y empresas auxiliares, pues como puede ser un plato de cine o una empresa proveedora de cámaras o una agencia de actores. Al final es, bueno, en el ecosistema estar dando servicio financiero a todas las necesidades que hay. Como decía Pedro, ya son muchos años trabajando juntos y tenemos una dinámica fluida creada que en general funciona bien. Y el tipo de análisis de proyecto que hacemos pues es Project Finance, que era como él comentaba. Y la verdad que nos viene funcionando muy bien porque al final lo que queremos es dar toda la caja a la producción para que no haya ninguna tensión de tesorería. En función a veces del volumen del importe y el timing en el proceso de rodaje, etcétera, estructuramos operaciones con un plan de desembolsos porque no siempre necesitáis todo el dinero al inicio y de esa manera siempre pagáis los intereses por la parte desembolsada. O sea, que es un mecanismo que yo creo que beneficia a las dos partes. Y bueno, en todo este tiempo, al final es sobre todo ese expertise que hemos ido adquiriendo y también la agilidad. Yo creo que ya estamos muy familiarizados con el sector y es muy importante la agilidad a la hora de resolver las operaciones. Que vemos proyectos, enseguida hablamos, vemos lo que hacemos cada uno y lo pasamos de esa manera por los diferentes comités de riesgo y la verdad es que sí, que en un plazo a nosotros por poner el caso, desde que entra una operación, desde el minuto cero, siempre y cuando tengamos toda la documentación, porque es cierto que hay veces operaciones que se retrasan porque no tenemos toda la documentación, o sea, desde ese momento cero al momento de estar en la firma, puede pasar un mes, o sea que yo creo que relativamente, incluso a veces menos, ¿no? Si ya sois empresas que sois clientes y ya nos conocemos, pues incluso va todo más rápido. Algunas diferencias, por ejemplo, cuando firmamos préstamos con CREA SGR, la liquidez la tenéis en el momento de la firma. Cuando es algún préstamo que no va sin CREA SGR, la estructura de garantías principalmente son las pignoraciones de los contratos y entonces ahí digamos, el que tengáis la liquidez disponible para vosotros depende que se esté financiando, puede tardar un poquito más porque tenemos que notificar a la tele, por ejemplo en el caso de Televisión Española o Movistar, notificarles la pignoración del contrato y esperamos a tener la toma de razón para dejaros disponer de la liquidez, porque no suele ser lo habitual,
pero en algún caso sí que nos responden, pues bueno, pues igual que un contrato ya está cedido o ha pasado algo por el camino, entonces necesitamos siempre tener esa respuesta de la administración pública o de la televisión para quedarnos tranquilos. Como estábamos contando antes, la alianza entre las dos instituciones viene desde el 2012. En 2012 firmamos el convenio marco y en abril del 2020, creo que fue, ¿verdad? Fue abril, firmamos un convenio ad hoc para el contexto COVID en el que nos vimos de pronto todos inmersos. Y ahora luego os vamos a contar un poquito más de ese convenio, pero bueno, yo creo que siempre lo pongo de ejemplo, que al final es el resultado de dos instituciones que andamos en la misma dirección. 13 de marzo del 2020, el mundo se acaba, no sabíamos qué pasaba, pero teníamos claro que teníamos que seguir apoyando a la industria de la cultura. Y rápidamente pusimos en marcha los distintos departamentos jurídicos, redactamos un convenio COVID y empezamos, de hecho, en Triodos Bank montamos un equipo de personas ad hoc para dar servicio a este convenio COVID y ganar así agilidad. Luego vamos a profundizar un poquito en esta parte. Y desde el 2012, pues bueno, hemos firmado operaciones por casi 140 millones de euros, que yo creo que la verdad que ya es una cifra para presumir de ella. En Triodos Bank, aquí ahora son cifras de la sucursal española. Desde el 2012 a cierre del primer semestre del 2021 hemos firmado 568 millones de euros a la industria de la cultura y de aquí diría que el 90% o 95% es a la industria audiovisual, por un total de 3.370 millones. Para nosotros es súper importante el dar servicio a la pequeña empresa, a la mediana empresa y a la gran empresa. Yo siempre digo que quiero hacer las operaciones de 9.000 euros y las de 15 millones de euros, porque para nosotros como entidad comprometida con la cultura es muy importante, porque al final la cultura es un ecosistema de muchos tipos de empresas con diferentes actividades y ninguna es mejor que otra, y entonces a todas hay que darles el servicio financiero que necesita cada empresa. En 2020 duplicamos el número de operaciones respecto al año anterior. Y esto fue pues por el contexto COVID, porque de pronto, sabéis, la cultura ha sido un sector muy castigado, sobre todo toda la parte que tiene que ver con espectáculos en vivo, etcétera, etcétera, y teníamos, lo que decía muy claro, que había que arrimar el hombro. Entonces, por ese motivo, digamos que crecimos tanto, ¿no? por el apoyo que hemos dado al sector, y luego también, o sea, la parte de las industrias culturales, pero luego también la industria audiovisual, porque fueron muchos los rodajes que se vieron cortados por el confinamiento o los que se han retrasado o bueno, diferentes circunstancias por las que habéis pasado, y nosotros incluso durante el confinamiento más estricto y más duro estábamos aprobando operaciones en los comités de riesgos a cultura y al audiovisual, que en cuanto se pudo ir a notaría se firmaron y permitieron que se reactivaran rodajes, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vienen otros datos que van en la línea de lo que decía, que al final, bueno, pues eso, que el año pasado se duplicaron tanto las operaciones como el importe. Esta es tuya, Pedro. Bueno, pues Crea SGR, un poco parecido. Es cierto que nosotros arrancamos en el 2006, en enero, y bueno, la actividad más o menos para el mundo de la cultura son 700 millones de euros en avales, sector cultural y creativo, desde 2011, porque bueno, si nos vamos hasta el 2005 creo que llegaríamos unos 800, pero por equiparar con Triodos, pues sí, unos 700 millones. El año pasado fue el récord de Crea SGR, nosotros veníamos haciendo una media de 55 o 60 millones de euros.
acabamos cerrando el año por 115. Y para este año 2020, para el 2021 estimamos que lleguemos a unos 130 a 140 millones. Las operaciones que hicimos el año pasado fueron 883 operaciones sobre un total de 3.700. Es cierto que el año pasado sí que tuvo un peso, porque bueno, al final montar una operación cuesta lo mismo que montar una operación de 20.000 euros, como hemos hecho, que una de 1 millón. Entonces sí que la carga ha sido brutal en la época de COVID, se han hecho casi 500 operaciones acogidas a COVID y principalmente, el mundo del audiovisual lógicamente ha sufrido, pero ha habido sectores que ha sido dramático. Es decir, el mundo de la música son ya 2 años el que llevan, por ejemplo, artistas que daban 60, 70 conciertos en verano, llevan 2 años sin ingresar. Entonces, o el mundo del teatro, ¿no? Que con los teatros cerrados prácticamente, o ya el mundo de la exhibición y contamos igual, ¿no? Entonces, bueno, este año sigue prácticamente todo lo que estamos haciendo, de esos 140 hay muy poco COVID, prácticamente es todo ya generación de negocio, aunque bueno, no he mirado exactamente, pero bueno, hay, pero no hay tanto como el año pasado, lógicamente. Por seguir un poco contándoos lo que hemos hecho en este tiempo, cuando hablamos de línea COVID, es que, digamos, principalmente la línea COVID es una línea de liquidez, de pura liquidez a las empresas. Aquí no hay análisis de proyecto, que va entre 20 y 100.000 euros y bueno, que es la que ha estado insuflando ese oxígeno a las empresas este tiempo. Y bueno, por aclarar que cuando decimos línea COVID es principalmente esto, ¿verdad, Pedro? Aunque luego en el contexto COVID, digamos, se ha ampliado y más en el último tiempo a todo lo que son otro tipo de proyectos y producciones en general, porque no dejan de estar producidas en un contexto COVID, donde es cierto que se está produciendo mucho, pero bueno, no deja de ser un contexto delicado. Vale, como decíamos, bueno, esto es la parte de la línea COVID. Durante esta época hemos aprobado en Tríodos un 45% de financiación extraordinaria a través de todas estas medidas, que es cierto que en el caso de Tríodos también se incluye la parte del ICO, porque con CREAS EGR el convenio es ad hoc a cultura, pero luego el ICO, digamos que se firmó el convenio para dar servicio a todas las industrias que financia el banco, y en el caso de cultura ha habido también alguna que ha ido por esta línea. Y 256 millones de euros concedidos en 2020 y en lo que va desde 2021, ¿no? O sea que lo que digo, o sea que para nosotros es este momento de estar cerca de vosotros. En lo que afecta a CREAS EGR tenemos que dar una importancia significativa a la aportación que hizo el Ministerio de Cultura en CREAS EGR. En marzo, cuando salta todo lo del COVID, enseguida vimos que era complicado que los ICOs funcionaran para las empresas de la cultura, no tanto para las empresas más o menos productoras recurrentes del audiovisual, que tienen ciertos números aceptables, pero había mucha pequeña empresa, sobre todo en el mundo del teatro, ¿no? Mundo de teatro, música y demás, que iban a tener muchas complicaciones. Y al principio el Ministerio se lo hicimos llegar. Inicialmente pues pensaban que con los ICO iban a poder paliar todo el tema de déficit de financiación, pero rápidamente se dieron cuenta que a empresas pequeñas no llegaba esa financiación, y si llegaba a condiciones casi de un 4,5% de coste, ¿vale? Los ICO. Entonces, finalmente, después de tener diversas reuniones con el Ministerio, entendieron la labor que, bueno, lógicamente pusieron en valor todo lo que habíamos hecho estos años, más lo que podíamos hacer. Y lo que conseguimos también es pactar unas condiciones con toda la banca con la que teníamos convenio, entre ellos Tríodos, para que fueran unas condiciones estándares para todos al mismo tipo. Las condiciones que conseguimos fue 0,5 de apertura y 1,5 de tipo de interés, ¿vale? Y luego nosotros teníamos 1% de comisión de aval y 0,5% de comisión de estudio, pero también subvencionada, porque nos dieron parte en fondo de provisiones técnicas y otros 3 millones fueron para subvencionar los costes, ¿vale?
Por lo tanto, eso benefició mucho a que pudimos, sobre todo al fin y al cabo, los bancos te dan financiación si el que la avala tiene cierta credibilidad. Entonces, ahora mismo la SGR está bastante saneada a nivel financiero, tenemos una dotación de fondos de casi 42 millones de euros, por lo tanto los bancos cuando nos analizan a nosotros lo que ven es eso, es decir, qué core capital tenéis, si somos una empresa que no tenemos morosidad. Entonces al final toda la banca prácticamente, todo el mundo de la cultura, de alguna manera u otra, pero también tengo que decir que el que más apuesta por la cultura ha sido Trío Bank, pero con diferencia con respecto del resto de entidades. Y bueno, no solo ha sido COVID, porque lo que hablamos es ayudar al COVID. El problema era en plena pandemia en mayo cuando salimos, ¿qué banco te financia 3 millones de euros sabiendo qué iba a pasar, si iban a parar rodajes y si iba a volver otra vez a un confinamiento? Entonces, claro, era muy complicado para un banco dar financiación sin saber qué iba a pasar y avalarle a alguien o darle un préstamo de 2 millones de euros para una financiación, ¿no? Pues esa dotación presupuestaria que muchas veces no mide no el ministerio, sino los grupos políticos. Pues ¿cuántas operaciones COVID? No, es que el que nos metieran esa cantidad de dinero ha implicado seguir apoyando a la industria, seguir manteniendo puestos de trabajo y seguir creando empleo, porque al fin y al cabo los que creáis empleo sois vosotros como empresarios. Entonces, nosotros con esa aportación lo que ha hecho ha sido no tener miedo, decir, oye, nos ha fortalecido el Ministerio, lo que vamos a hacer ahora es apoyar a la industria. Entonces, desde mayo, desde marzo que pasó, como dice María, empezamos a montar operaciones COVID muchas, pero lo que fue grandes producciones, a empezar el cine y demás, empezó a partir de mayo. Y a partir de mayo financiamos prácticamente, yo creo, casi todo lo que se ha rodado en España. Yo creo que hemos entrado, de alguna manera u otra hemos entrado. Entonces, bueno, esa es la importancia de una aportación por parte del Ministerio de Cultura. Y bueno, estos son algunos ejemplos de operaciones que hemos financiado conjuntas y de manera conjunta y son todas proyectos y productoras del País Vasco, puesto que San Sebastián está dentro del País Vasco. Y la verdad que aquí no hemos diversificado, nos hemos concentrado. Y bueno, Irati comienza rodaje en breve. El Comensal, si no recuerdo mal, creo que están en rodaje o no sé si ya incluso han terminado. Las vacaciones de Yoko es un proyecto de animación y están en fase de producción. Y luego son dos ejemplos de series de televisión. Sin Límites es un proyecto que ya también ha terminado el rodaje sobre la vida de Elcano y Magallanes. Son 4 capítulos para Televisión Española y Amazon. Para ser una serie española es de gran presupuesto, la verdad. Y bueno, y El Internado ya lo conocéis prácticamente todos y es también una producción vasca en este caso. Y por nuestra parte, esto es más o menos la parte de la presentación más formal que teníamos. Ahí tenéis nuestros contactos. Y le voy a pasar la palabra a Daniel María, que tenía algunas preguntas y, como decía al principio, yo creo que lo más interesante es pasaros la palabra a vosotros y que nos hagáis todas las preguntas que os surjan. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Egunon. Yo creo que la presentación ha quedado muy clara y lo interesante ahora es abrir un espacio para el diálogo, para las preguntas, para las consultas. Me gustaría romper el fuego a mí, un poco con una pregunta a cada uno. La primera, Pedro, has hablado un poco de lo que era CREA y yo creo que ha quedado muy claro, pero me gustaría un poco ver las diferencias fundamentales entre CREA y otras sociedades de garantía recíproca que hay en el territorio, porque hay sociedades de garantía recíproca en Euskadi, en Navarra, en Cataluña, Madrid, Andalucía. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Y también, ¿en qué porcentaje entráis vosotros del aval? Porque sabes que hay algunas sociedades de garantía recíproca que no avalan el 100%, otras sí, otras el 50%. ¿Cuál es de qué forma entráis en los proyectos? ¿Avalando qué porcentaje o cómo lo planteáis? Gracias, Daniel. Bueno, en primer lugar, lo que nos diferencia con el resto de SGRs son dos principalmente. Una, que somos sectorial, somos la única SGR que hacemos solamente un sector, que es el mundo de la cultura, o sea, audiovisual, cultura y deporte, estamos un poco abriendo ahora.
pero no hacemos ningún otro sector. El resto de SGRs pues entran en toda rama de la actividad. Por lo tanto, eso es lo que os comentaba. Tenéis unos interlocutores directos que saben un poco de qué va el negocio. Algunos pensarán que no sabemos mucho, pero bueno, más o menos creemos que entendemos el negocio, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, ninguna SGR distinta va a darle la visión. Yo muchas veces, nuestros analistas de riesgos venían muchas veces algunos de otras SGRs y durante los primeros años hubo que hacer mucha... pues yo sí que venía más del sector, pero claro, era al principio era decir, ¿cómo que van a pagar el ICA 2 años del estreno de una película si no hay ninguna resolución de subvención? Bueno, pues se pagaban. Entonces, todas esas dinámicas o bueno, por ejemplo, ahora tema de inversores, ¿no? Son proyectos que al final o al analista vamos alineados la parte más comercial, aunque mi formación es financiera, lógicamente, pero vamos más en la línea de, mira, la industria va por aquí, nuestra SGR está creada por los productores, que tenemos que crear productos que se adapten a ellos y que no los demanden. De nada sirve crear algo si no lo necesitáis, ¿no? Entonces, el mundo de los inversores, por ejemplo, es uno de los productos que sacamos recientemente y que ha tenido mucha aceptación. Yo creo que estamos haciendo una media de casi 15 millones de euros al año en adelanto de inversores. Y luego, en cuanto a cuánto entramos en lo que nos solicite el banco también y nosotros. O sea, nosotros prácticamente damos el 100% de todo, incluso en algunos contratos hasta el IVA. Porque, bueno, al fin y al cabo, en el momento que vosotros producís, tenéis que pagar IVA y demás, entonces en muchos casos sí que damos el 1,21% de los contratos, ¿vale? Por lo tanto, os dotamos de mayor liquidez para esos momentos en el que arrancáis o estáis en pleno rodaje y necesitáis más liquidez. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Y esta pregunta es para María. María, entiendo que para Triodos CREA es una alianza fundamental y estratégica en el sector, pero a mí sí que me gustaría saber si se dispone de más herramientas para apoyar a la financiación del sector cultural y concretamente en el sector audiovisual. Es decir, si Triodos, además del convenio con CREA, tiene algún convenio adicional para apoyar al sector de la cultura. Tenemos convenios firmados con otras SGRs, pero la verdad es que en la parte de cultura no funciona. Sí que funcionan en la parte igual de agricultura, educación, etcétera, pero por la vía de las SGRs es con CREA. Luego, como decía, tenemos, sobre todo a raíz del COVID, firmado convenio con el ICO. Si bien son pocas las operaciones que hemos hecho por esa línea, precisamente por lo que estaba contando, porque por las exigencias que tenían, para ciertos volúmenes sí tenían más sentido, pero muchas veces para volúmenes pequeños y ágiles pues no funcionaba tan bien. Y luego, recientemente, desde Holanda, a nivel de grupos, se ha firmado un acuerdo con Europa Creativa y el Fondo Europeo de Inversiones, la línea CCS, que garantizan también operaciones del ámbito de la cultura. O sea, es una línea de garantía específica para cultura, que está muy bien porque refuerza y nos permite llegar más lejos, si bien tengo que decir que la comodidad y el confort que da trabajar con CREA no lo da esta línea, si bien es muy buena y está muy bien para empezar porque te avala un 70%. Y luego tiene unas peculiaridades en el caso de tener que ejecutar garantías, pues es más complejo todo el proceso y con CREA en ese sentido la verdad que antes de que se vaya un préstamo a default en más de 90 días están cancelándolo y entonces al final digamos que la dinámica de trabajo es muy buena, pero tenemos esas otras herramientas también. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Yo creo que es el momento de abrir el turno de preguntas. Hay una persona, creo que con un micro. Perfecto, entonces aquella persona que quiera hacer una pregunta a María o a Pedro, por favor, se acercará y que formule la pregunta. Gracias. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Se me ocurren muchas preguntas, pero voy a hacer solo una.
¿en qué fase de financiación de los proyectos os llegan los proyectos? Si en fase inicial 0 o cuando falta una parte. Y unido a este estudio de un proyecto, la viabilidad de un proyecto para su apoyo, ¿cuánto pesa en esa valoración el estudio de su potencial rentabilidad económica y de su impacto social, cultural, como decía, que está como en la identidad de Tríodos al menos, ¿no? El dar valor a eso. ¿Cuánto pesa ese doble criterio para apoyar un proyecto? Gracias. Como quieras. O sea, como os he comentado al principio, no somos coproductores, no somos inversores. Entonces nosotros, siempre que se acerca alguien, no lo digo en plan simplemente para que sepáis dónde estamos. Nosotros lo que ayudamos es facilitamos el acceso al crédito. Y para ello necesitamos proyectos que estén más o menos armados, ¿vale? Por lo tanto, no te digo que si un proyecto esté al 100%, pero en torno al 75% más o menos, que esté de alguna manera respaldado. Es decir, si a mí me viene alguien diciendo que tiene una película que vale 2 millones y que quiere que le vale esos 2 millones, pues ya te digo que va a ser que no. ¿Por qué? Porque el modelo de financiación en España, cómo funciona es, si eres a nivel de cine, por ejemplo, ¿no? Pues tienes o las ayudas del ICA, bien subvenciones a proyecto o las generales o ahora las selectivas. Tienes normalmente una cadena de televisión que puede ser una generalista o puedes ir con Antena 3, Telecinco y más luego una cadena de pago, o puedes hacerlo a través de Forta, que puede ser, pues, por ejemplo, una ETV con un TV3 o una ETV con Apun o con cualquier, o con TVG, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es, dentro del plan de financiación, cómo está cerrado, ¿vale? Entonces, si más o menos nos creemos que con los contratos, las subvenciones y las ayudas públicas nos quedamos tranquilos, y eso también te lo da la experiencia, después de 15 años viendo proyectos, pues hombre, a veces con riesgo siempre hablamos, esta película vale 700.000 y tiene 500.000, o tiene 400.000. Pues hombre, todos los que estamos aquí sabemos que por 400.000 euros no vas a perder un contrato con Canal Sur, porque te falten, al final siempre se acaba ajustando y es lo que hay. Entonces, pues es un poco también en base a la experiencia, también la trayectoria del productor. La mayoría, después de 15 años, conocemos a todos. Es muy raro que no conozcamos a alguno. Siempre hay gente nueva que aparece que es perfecto. Pero más o menos tenemos la experiencia suficiente para decir, oye, pues vamos adelante y ya está. Entonces, principalmente es eso, que el proyecto esté más o menos armado. Pues si, por no decir nombres, o se pueden decir nombres, es una productora de las top, pues si me viene con un 65%, 70%. ¿Pero por qué? Porque la estructura ya de por sí de la productora es fuerte. Si me viene una productora Nobel, que es su primer proyecto, pues siempre tengo un poco más de cuidado. Pero eso no significa que no vayamos a entrar. De hecho, la experiencia nos dice que la gente que viene ahora es muy profesional y al final prácticamente la morosidad que podamos tener muchas veces ni te sabes ni por dónde te viene. Es decir, operaciones que pensabas que no iba a haber ningún problema, de repente ha surgido un problemón y te la comes directamente y tienes que pagarla. Y otras que a lo mejor entrabas con más miedo y cuando con el tiempo dices, mira, han pagado, se han cancelado, joder, qué bien. Pues mira, estos chavales que empezaban de cero, su primer proyecto, pues mira qué bien que lo han terminado, ¿no? Y muchos también, yo valoro mucho la SGR, aunque tiene un coste, que os he comentado, sobre todo para la gente que empieza o incluso ya las consagradas, porque aquí no se puede decir que a mí no me va a pasar, porque yo he visto a cualquier productora que en algún momento de su vida ha tenido algún problema, ¿no? La ventaja que tiene el aval con la SGR es que cuando hay un problema realmente, nosotros pagamos al banco y le seguimos financiando. O sea, eso es un valor que hasta que no lo pasas, porque tú puedes ser un productor recurrente, que tengas 2 producciones al año, 3, pero como falles en una y dejes un agujero a un banco de 500.000, tú a partir de ahí, si no vas con aval de la SGR, ahí el banco te mete en morosidad, tú sales en sirve bancaria como moroso de un préstamo y ya te digo yo que es prácticamente imposible que tú levantes financiación con una M de morosidad en sirve Banco de España. Con aval de SGR, ¿qué hacemos nosotros? Banco que sufre un contratiempo, pagamos al banco, por lo tanto ya el productor no tiene problema y entonces nos sentamos con él y hablamos con él, porque al fin y al cabo mi obligación no son fondos míos, son fondos del Ministerio de Cultura y de GEDA y estamos supervisados por el Banco de España, tenemos que recobrar ese dinero y tenemos que ver cómo lo conseguimos. Hay situaciones extremas en las que no se puede recuperar nada, pues fallido,
pero en la mayoría sí que conseguimos establecer un calendario con el productor y aparte le seguimos financiando. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Siguiente proyecto que arma, le descontamos los contratos y es cierto que ahí, pues posiblemente de un porcentaje, lo vamos destinando a amortizar la operación que nos ha dejado fallida. Por lo tanto, le seguimos dando viabilidad al productor y puede seguir haciendo sus proyectos. Y creerme, ha habido muchos productores que han tenido esos picos y en su momento, al estar avalado por nosotros, pudimos darle una viabilidad y ahora han salido y siguen teniendo sus productoras sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, muchas veces miramos el coste de la SGR como cierto recelo, es que me van a cobrar un 1%, pero al fin y al cabo es como el que tiene un seguro de casa. ¿Cuántas veces se nos va a quemar una casa a nosotros en nuestra vida? Pues posiblemente ninguna vez. Ahora bien, como se te queme una vez, si no tienes un seguro, pues es un problema. No es un seguro como tal lo nuestro, es un aval, pero ejerce la misma función, ¿vale? Más o menos el saber que si un día tienes un problema, pues porque un contrato, un productor te ha dejado tirado, un coproductor y has tenido que cubrirlo tú y no has podido hacer frente a algún pago, el saber que te podemos responder detrás, pues en mi opinión creo que no tiene precio, ¿vale? Y bueno, por mi parte, respondiendo a la parte de rentabilidad o del impacto social, lo valoramos positivamente y lo tenemos en cuenta, si bien pues al final se trata de una industria que está en el ámbito de la cultura, de la expresión artística y digamos que la piedra fundacional es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, no solemos tener ahí... o sea, digamos que hay proyectos que igual nos gustan más, pero digamos que lo financiamos todo. Y luego, bueno, la otra parte en realidad ya la ha contestado Pedro, ¿no? Que era la parte en el momento en el que entramos. Solemos entrar cuando el proyecto está financiado. En nuestro caso el porcentaje es un poquito más alto, al menos un 80-85%. Por ciento tiene que estar cerrado del plan de financiación y en la fase de desarrollo no solemos entrar pues porque hay mucha incertidumbre de los proyectos. Otra cosa es pues que una empresa te pida digamos un préstamo pero de corporate para que es lo que es la empresa sin más, y entonces ahí ya te metes a hacer otro tipo de análisis más tradicional financiero. Si no hay ninguna duda, sigo preguntando yo, que yo tengo muchas. Me gustaría también preguntaros un poco cómo ha sido el proceso o cómo veis el proceso de financiación de toda la parte de inversores, es decir, toda la parte del 36.2, del 36.1, cuál ha sido vuestra experiencia interna, cómo os habéis adaptado. Lo habéis mencionado más o menos en la presentación, pero un poquito cuál es vuestra valoración a nivel financiación, no tanto a nivel lo que representa para el sector, sino a nivel de financiación, cómo lo habéis abordado y cuál está siendo vuestra experiencia con todo este nuevo mundo que se ha abierto. Bueno, antes he mencionado un poco cómo empezó todo esto. Cuando vimos que el sector iba por el modelo de las AIEs, a nosotros sí que se nos acercaban muchos estructuradores preguntando, oye, ¿en qué empresa, en qué película entraríais o tenéis algún productor? Entonces nosotros lo que hicimos en aquella época es ponerles en contacto, ¿no? Pues lo bueno que teníamos es que sabíamos cómo se habían financiado las películas que teníamos. Yo hablaba con los productores, digo, oye, me están preguntando inversores para entrar en la película en el modelo AIE, ¿te interesa o no? Si les interesaba yo les ponía en contacto. Y ahora bien, al año siguiente lo que hacía es llamarles, ¿no? Y les decía, oye, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo ha ido? ¿Han cumplido? ¿Han pagado? Yo no entraba en costes, ahí sinceramente sabemos que son altos, pero también te están poniendo una pasta que inicialmente, antiguamente no había forma de financiarlo, salvo con ventas internacionales. Ahora se ha abierto una ventana que es mucho más líquida y más rápida, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, al año siguiente, después de ver y de hablar con varios productores a los que habíamos direccionado grupos de inversores y ver que funcionaron, pues en Crea SGR decidimos crear este producto que os he comentado. Lógicamente, lo que hablamos siempre, todo esto tiene que ir de la mano de los jefes de riesgos, ¿no? De cada sociedad, ¿no? Entonces, igual que me imagino que María con Triós le diría, oye, va a haber este producto porque nos lo están demandando, nosotros internamente hicimos lo mismo, sentarte e ir en la línea con los que son los analistas, que al final, yo por ejemplo en Crea SGR estamos en el comité de riesgos, pero
siempre tienes que trasladarle por dónde va el sector analista de riesgos y por qué creemos que no va a haber problema, ¿no? Entonces, bueno, el primer año me acuerdo que hicimos como unos 2 millones de euros en ciertas producciones muy controladas. Cuando ya los riesgos vieron que se pagaron y en diciembre entró el dinero y se canceló, pues ya empiezan a respirar. Y a partir de ahí, pues al año siguiente hicimos 5, luego hicimos 8 y ahora lo que os comentaba antes, estamos en torno a 15. Con lo mismo que hemos hecho con el 36.2, ¿no? El tax rebate. Pues esto es igual. Era un producto que nos gustaba menos porque el tax rebate depende de la evolución del impuesto de sociedades. Entonces ahí perdemos un poco el control. Los que habéis trabajado con nosotros sabéis que normalmente cualquier operación que montamos, por ejemplo, imaginaos que descontamos un contrato, pues va con 1 millón y lleva un pequeño depósito pignorado. Ese depósito lo que cubre son los intereses del banco y las comisiones de CREA SGR durante los años que dura la operación. Es decir, que es una operación va a durar 3 años, pues del millón a lo mejor os lleváis 1 millón menos 30.000. Esos 30.000 queda una cuenta del productor, pero pignorada, como se dice en términos financieros, pero que es como bloqueada por nosotros. Nadie puede tocar ese dinero sin nuestra autorización. Entonces, en el 36.2 el problema que tenemos es que dependes de que el productor, y esto no quiero ser mal pensado, es decir, pero bueno, tenemos que cubrir cualquier tipo de riesgo. El productor al final comunica a la Hacienda Pública que tiene que pagar en número 4 la devolución del tax rebate, ¿no? Entonces ahí no tenemos control, salvo la buena fe o que los estructuradores con los que nos aliamos sabemos que van en la línea y no va a haber nada raro, ¿no? El 36.1 es mucho más fiable para nosotros. ¿Por qué? Porque yo con los estructuradores lo que le comunico el día que firma el préstamo, les llega notarialmente una carta donde dice que todos los ingresos de inversores que hagan, los estructuradores tienen que ir a un número de cuenta dentro de la IE, pero bloqueado por nosotros también. De tal manera que en diciembre, cuando entran todos los inversores, en el momento que todo entra ese dinero, cogemos el dinero de los inversores y cancelamos el préstamo que le hemos dado en febrero, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ahora se abre el nuevo modelo, ¿no? El que va con el de financiación. En eso estamos medio diseñándolo porque ya ha habido varios fondos que se han puesto en contacto porque, bueno, la idea es, inicialmente está pensado para que el inversor, mediante un contrato de financiación, se lleve una deducción fiscal del 20% y ponga el dinero. Pero bueno, ya empieza a haber algún grupo gordo que lo que nos dice, bueno, en vez de entrar 10 días antes de calificación y cubrir el paripé, se plantean si pueden entrar el inversor pues en el momento antes o en el pleno rodaje con un aval. Entonces, bueno, estamos diseñando ese tipo de operaciones para poder hacerlas con la parte de inversores que no fueran con AIE, ¿vale? Pero bueno, estamos justo en eso ahora mismo. Por nuestra parte, por ver también un poco lo que ha sido la evolución del 36.1, la parte de las aportaciones de los inversores, hace también 4 o 5 años, de hecho ayer en una reunión recordábamos que al principio sí que veíamos, incluso de grandes estructuradores, contratos firmados con los propios inversores donde sabías si eran las personas jurídicas que eran y podías ver la solvencia que tenían mediante informe, etcétera, etcétera, o si eran personas físicas, pues pedías un certificado de solvencia de su banco. Y eso eran contratos que podíamos pignorar como pignoras un contrato con una televisión o una subvención. Y lo cierto es que la evolución, lo que estamos viendo, entiendo que un poco por siempre cuidar, al final quien levanta inversores tiene mucho cuidado siempre de cuidar a los inversores, que yo siempre digo, bueno, está muy bien los inversores que tengan una deducción y cuidarles, pero vamos a cuidar también a las productoras, ¿no? O sea, que al final su beneficio viene por la actividad que hacéis vosotros. Pero lo cierto es que en esa evolución lo que hemos visto es que ya no se están firmando contratos, que sí funciona el producto porque es muy rápido, es muy ágil, es a corto plazo, a final de año están entrando, pero a nosotros como banco ahora sí requerimos prácticamente siempre del apoyo de CREA, precisamente porque no existe ningún documento. Con lo cual, si tú no tienes un documento donde estás identificando a los inversores y que lo puedas pignorar, pues es crédito puro y duro sin ningún tipo de garantía, aunque sepas que en la práctica luego es muy difícil que falle. Y entonces ahora sí que nos estamos apoyando más por esa razón. Y la parte del 36.2 hemos empezado también a hacer alguna operación.
Las dos casuísticas que nos hemos encontrado son proyectos que ya están producidos con el coste ejecutado, con lo cual es más cómodo, y luego hay otros donde el proyecto está vivo y entonces se van haciendo auditorías intermedias y contra coste ejecutado se va adelantando un porcentaje. Respecto a la parte de los inversores, que no es vía agrupación de interés económico, creo que solo hemos visto una operación, prácticamente nada, prácticamente. Ahora no te sabría decir, pero creo que solamente hemos visto, o sea, que es un modelo que yo creo que todavía no está muy en práctica, no está muy en práctica. Pero bueno, que es otra alternativa y que llegará. O sea, al final son diferentes alternativas para ir mediante una vía u otra. Perfecto, gracias. No sé si aquí hay una pregunta. Hola, gracias por la conferencia. Quisiera preguntar, comentaste que a la vuelta de la pandemia llegasteis al récord de facturación. No sé si por parte de Triodos Bank también es así. Y bueno, sería básicamente saber un poco a qué se debió. Si fue a lo mejor por el parón que se dio y acumulación de trabajo, o por el boom que estamos ahora por las nuevas formas de consumo. Si fue por eso o hay más cosas, más hechos. Gracias. Bueno, en nuestro caso, a las dos, por los dos motivos. Por un lado, hubo todo lo que hablamos, la línea de COVID liquidez, es una línea que creo recordar que firmamos 18 millones en el 2020 y si no se hubieran dado las circunstancias de COVID, pues no habríamos firmado esos importes, pues porque era algo muy ad hoc para el momento que estábamos viviendo. Y luego también se debe a que yo creo que las empresas se han dado cuenta, lo que decía al principio, de cuando vienen tiempos difíciles que seguimos estando ahí, entonces sí que hemos tenido en Triodos una demanda superior de solicitudes de financiación y luego aquí hay un boom de producción, o sea, igual que otras industrias, por las creativas, lo que decíamos, los festivales de música han tenido que parar, las productoras pues han tenido que tomar ciertas medidas COVID, igual dotar el presupuesto pues de esos gastos generales, pues tener en cuenta todos los gastos asociados al COVID, pero realmente no se ha parado. Ahora mismo hay un nivel de producciones, ya sean nacionales o service que vienen, que es parte del motivo también de ese crecimiento. Sí, nosotros más o menos en la línea. Yo creo que el año pasado de los 115, el 30% eran COVID, digamos de alguna manera, de subsistencia para ayudar a las empresas. El resto, aunque lo llamamos COVID también, y así se lo trasladamos al Ministerio, por lo que os comentaba antes, si no llegáis a meter, pues posiblemente los 20 millones no hubiéramos hecho tanta actividad porque nosotros dependemos de los fondos que tenemos. Entonces, el riesgo lo tienes que evaluar en función de la situación en la que estamos atravesando y de los fondos que tienes. Entonces, sí que nos permitió apoyar todos los proyectos que se hicieron y este año yo creo que estaremos en torno a un 90-10. O sea, COVID puede haber algo, sobre todo de audiovisual, que prácticamente yo creo que el 100% o el 90%, 95% de lo que analizamos con Triodos prácticamente es industria cultural, del audiovisual, alguna operación muy concreta, pero prácticamente todo lo que viene sí que de COVID puede ser teatro todavía y tema de música, pero audiovisual prácticamente todo es negocio puro y duro de producciones. Hola, gracias por la conferencia. Sí, mi pregunta va en torno a la financiación a los jóvenes creadores, nuevos productores. ¿Cuál es el baremo o los criterios que tenéis en cuenta a la hora de arriesgaros con proyectos de productores nobles? Hombre, siempre os pedimos, los que sois muy nobles, si habéis tenido alguna actividad anterior, normalmente la mayoría pues sí que ha hecho algo, está en alguna productora, pero si el proyecto está financiado, la apuesta es total. O sea, aquí todo el mundo que ha tenido un proyecto más o menos armado, aunque sea novel, la SGR le ha apoyado. Es cierto y que años atrás sí que pedíamos firma personal, con lo que eso implica. Firma personal, para los que estáis más
o no tanto en el tema financiero, es que respondes con tus bienes presentes y futuro. O sea, que realmente firmas que si a mí me dejas el préstamo impagado, puedo ir contra tus bienes, ¿no? Hoy prácticamente la SGR, yo me atrevería a decir que el 97% de las operaciones van sin garantía personal. Y si va con garantía personal, puede ir con alguna productora que hemos tenido algún problema, hemos pagado un préstamo por ella y entonces ya le seguimos financiando, pero ahí sí que nos avalan en mi personal, ¿vale? Pero le seguimos apoyando. Pero si el proyecto está bien armado, por mucho que seas productora Nobel o de reciente constitución, para nosotros no nos limita. Hay infinidad de operaciones que hemos hecho con la gente que empezaba y ya te digo, sobre todo la generación que hemos visto nosotros, que hemos tenido mucha, la morosidad prácticamente no ha existido. Muy brevemente, por nuestra parte, es muy parecido. Al final, la financiación la basas en el proyecto y lo importante es que tengas tu plan de financiación con contratos cerrados, etcétera, etcétera, que sea sólido. Hola, buenas, soy Manuel Álvarez, muchas gracias por la charla. Y una pregunta y un poco en consonancia con la que también preguntó el compañero. Claro, leyendo un artículo decían que si en España se ha crecido un 110% en la creación de contenidos audiovisuales, es decir, si eso fuese real estaríamos realmente en un boom en estos momentos en este país. Y precisamente después de la pandemia. ¿Cuál es vuestra visión, o sea, de valoración de la industria? ¿Creéis que es un boom? ¿Creéis que estamos en un momento que esos datos pueden ser ciertos, 110%, porque la verdad es un crecimiento brutal? ¿Cómo lo veis? A ver, digamos que si el termómetro es, por nuestra parte, el número de solicitudes de financiación que tenemos, sí ha aumentado. Yo la verdad no he leído ese artículo, no sé si es un 110%, pero sí que es cierto que hay también una apuesta política también, ¿no? Por lo que leo en los medios de comunicación, de apostar por España, por un territorio para rodar. La realidad es que hay muy buena cualificación técnica, artística, que de hecho ahora no ya solamente muchas producciones tienen problemas con el talento, con hacerla, digamos, con cerrar el calendario de rodaje por el talento, sino también por las cabezas de equipo técnico, ¿no? Es decir, que están constantemente yendo de un rodaje a otro porque hay una demanda brutal de trabajo. Y pues es un país, que voy a decir, con muchas horas de luz, con toda diversidad de escenarios, que tradicionalmente ha sido un país de service décadas atrás y que parece ahora que también se está reactivando por esa línea. A nivel de los incentivos fiscales, pues mal no vamos. Yo creo que se está reforzando y hace también que seamos un país más atractivo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un boom, no sé cuánto tiempo va a durar. Y bueno, y creo que es un boom que nos beneficia y espero que sepamos aprovecharlo bien. Es para CREA, en vuestro pulmón financiero, ¿cuál es mayor el porcentaje, el público o de entidades privadas? No, más el privada. Bueno, EGEDA, si lo consideramos, no es pública, es privado principalmente. Es gestión, somos una empresa semipública, pero aunque el Ministerio ha entrado el Fondo de Provisiones Técnicas, no entra capital. Entonces, los principales accionistas ahora mismo de CREA SGR son EGEDA, Ministerio, Ayuntamiento de Madrid, Cabildo de Gran Canaria. También por el tema de rodajes en Canarias está muy interesado en apostar por las productoras de allí, por el tema de service. Y esos son principalmente. El Ayuntamiento de Madrid se incorporó, sobre todo en el año de la pandemia, para ayudar a las empresas de Madrid y entró en capital también. Y bueno, pues lo bueno que tenemos ahí es que esa aportación hace que podamos asumir más riesgo, porque lo que hace es que nos cubre el tema de reaval, es decir, si se nos queda una operación nos complementa para que no sufra la SGR minoración de. Pero sí. Pero esto es de cara a la entrada pública, pero vosotros os movéis más por el lado de entidad privada, por banca privada o por vuestro soporte principal, sí, para poder garantizar y para poder seguir moviéndose es siempre tener
un mínimo mayor garantizado de la parte pública o os movéis por, ¿sabes? Como que estáis en permanente actividad de banca privada para también permitir esas garantías. O sea, como inversiones, ¿sabes? O sea, la inversión que lográis o la inversión que facilitáis es principalmente... Es por los fondos que tenemos. Vale. No es por bancos, no tenemos socio a ningún banco que esté detrás. Solamente son los fondos que en su día puso EGEDA, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento y el Cabildo. Entonces, eso lo que te hace es tener, por cada operación que avalamos, al final tenemos un ratio que al final es lo que nos hace la credibilidad ante los bancos o en función del endeudamiento y de los bonos, de los préstamos hablados con los fondos que tenemos nosotros. Pero no hay nada más. Es una herramienta realmente, es una herramienta financiera. Muchas veces este tipo de herramientas necesitan de un apoyo público porque realmente son los que tienen que apostar por la industria. EGEDA en este caso lo ha hecho de fondos de los productores de la parte que tiene asistencial, que al fin y al cabo retrotraía un porcentaje y los destinó esos fondos, pues en vez de a lo mejor hacer o patrocinios o festivales o temas de formación, los destinó a crear a la SGR, la entidad financiera, y lo bueno es que ahí implicó a la parte pública del Ministerio. Por lo tanto, lo bueno que tiene este SGR, que os decía antes que había dos cosas, que uno era que éramos sectorial, es que cubrimos todo el ámbito nacional. Por lo tanto, aunque cualquier persona de cualquier territorio pues te llama y montamos la operación, y ahora somos muy prácticos porque tampoco tenemos que firmar en Madrid todo, que antiguamente la mayoría de la gente venía, sino que cada uno firma en un lado, en un notario en Barcelona, un notario aquí y nosotros en Madrid. O sea, en ese aspecto somos muy prácticos. Vale, bueno, pues si no hay más preguntas. Vale, perfecto. Bueno, hola. Mira, es una pregunta muy tonta, ¿no? Pero lo que has dicho que cuando, por ejemplo, con una AIE o con una productora, en cualquier caso, pongamos una AIE, entonces tú tienes quien va a poner la inversión privada, ¿no? Por ejemplo, sería un 30% de lo que cuesta la película. Entonces, siempre en una película lo más complicado es empezar, o sea, conseguir la primera piedra, alguien que apoye tanto para presentarte en televisión como en el ICA, como en tantos sitios, ¿no? Entonces, si tú tienes eso, tienes la inversión privada, ¿se puede conseguir la garantía de alguna manera como que queda claro que sí tienes un crédito, que sí vas a tener esa cantidad y presentarte como que ya tienes una financiación? ¿Te refieres para adelantarnos nosotros antes de que esté sí, cerrado? Lo digo por lo que has dicho antes, que siempre es justo cuando se va a calificar la película en el ICA, es cuando te dan el dinero y tal, ¿no? Digamos, ya, pero ese es el inversor, porque normalmente el inversor entra en diciembre. Pero si lo tienes de antes y está dispuesto a poner ese dinero y tal, ¿se puede hacer esa operación al principio? Si está financiado el proyecto, sí. Si no, no. No, si no está. Estamos hablando si no está, complicado. No, ya. No, lo que sí que hemos hecho cuando os presentáis a ciertas ayudas, lo que hacemos es una carta diciendo una vez visto el contrato y una vez que estuviera cerrado, que la SGR entraría a avalar el adelanto de inversores sin ningún problema. Bueno, en cualquier caso has dicho antes que sí se puede cuando vas a hacer el rodaje, al iniciar el claro, rodaje. pero cuando vas a hacer el rodaje, demás, claro, yo lo que mido es todo el plan de financiación, cómo lo tienes montado. Pues si vale 1 millón y tienes 900, pues entraríamos a descontarte posiblemente los inversores fiscales que tengas. Claro. Pero si vale 1 millón y tienes 200.000 cerrado, pues no. No, es solo para poderlo presentar, ¿me entiendes? Claro. Normalmente entramos ya con proyectos armados. Sí, muy bien. Vale, bueno, si queda alguna pregunta, yo creo que también ahora arriba podéis hacérnosla, salvo que alguien quiera hacerlo en público. Así que os invito a que nos juntemos en el Nineu. Según subimos arriba a la derecha, es el restaurante que hay en el lateral del Cursal, dando hacia el mar. Y muchísimas gracias por haber asistido a esta charla y a este evento.